MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Mi querido Pedro Tello, buenos días, ¿cómo estás? Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Pues sí, lo que son las cosas, mientras en Estados Unidos se alcanzó el pico de los contagios algunas semanas atrás y paulatinamente van a iniciar ya la normalización de actividades, en México estamos por alcanzar el pico y estamos ya discutiendo si se deben abrir las actividades manufactureras o industriales que generan empleos, generan impuestos y al mismo tiempo son proveedoras relevantes de la industria de Estados Unidos. Y se trata de un debate muy interesante, Luis, por dos razones. La primera, porque mientras en Estados Unidos buena parte de la actividad industrial, la actividad manufacturera, cuenta con el beneficio de seguir operando por ser considerada una actividad primordial que garantiza finalmente el funcionamiento normal de la actividad económica y de la sociedad estadounidense, en México no es el caso. El decreto que se emitió aquí el pasado 30 de marzo incluye como actividades esenciales a la fabricación de alimentos y a la industria energética, entre otras, pero no a la mayor parte del resto de los componentes de la industria manufacturera en nuestro país, lo que ha provocado que mientras en Estados Unidos, y como bien lo ha señalado, industrias como la automotriz, la aeroespacial, la electrónica, están reactivando sus operaciones, en México sus proveedores, por no ser considerados como parte de los sectores esenciales, no pueden reabrir puertas y tampoco pueden convertirse en generadores de las piezas, las partes, los componentes, los insumos y las materias primas que están haciendo ya falta en Estados Unidos para mantener en operación a ese importante sector de la economía del vecino del norte. ¿De qué tamaño es el problema? Bueno, pues júzguelo usted. Hace unas semanas, más de 350 firmantes de Estados Unidos enviaron una carta al presidente de nuestro país para pedirle que en el decreto del 30 de marzo se agregara a un importante número de fábricas y de plantas fabriles de nuestro país como esenciales, porque se trata de empresas que generan componentes para la industria de aeronaves en Estados Unidos, para el ensamble de televisores, pero fundamentalmente para la industria automotriz del vecino del norte. Ya en este momento en Estados Unidos enfrentan exactamente la misma situación en la que los colocó China a principios de este 2020, cuando tuvo que cerrar China fronteras para tratar de contener el avance de la propia pandemia. Bueno, pues entonces Estados Unidos tuvo una importante caída en la actividad fabril porque dejaron de llegar implementos y productos procedentes de China, y ahora esa situación se ha trasladado a México, que es otro de los más importantes proveedores de las cadenas industriales de Estados Unidos. En México, mientras tanto, buena parte de los empresarios del sector industrial, liderados por la propia CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana, ha estado solicitando a la Secretaría de Economía, lo mismo que al presidente de la República, que se amplíe el número de actividades consideradas como esenciales para permitir la reapertura de sectores y de empresas que son básicas, no solo para México, sino sobre todo para Estados Unidos. Y la pregunta que tendríamos que hacernos, Luis Auditorio, es la siguiente. A ver, mientras Estados Unidos ya está en plena fase declinante en lo que a contagios y muertes se refiere, allá las actividades económicas empiezan a abrirse y eso me parece razonable. En México no hemos alcanzado todavía el punto más alto de la epidemia y en razón de eso vale la pena reabrir empresas sin tener la certeza de que empezamos a tener ya estadísticas que acrediten que la pandemia está empezando a ser sometida a control. Yo creo que estamos frente a un auténtico dilema sanitario en medio de un auténtico problema económico. ¿Cómo se va a resolver? Habrá que esperar qué deciden las autoridades de nuestro país de aquí al próximo 17 de mayo, es decir, si efectivamente hacen más laxo el acuerdo que decreta el listado de las empresas las empresas que son esenciales, o si mantienen los términos bajo los cuales está en este momento ese decreto,
trabajando y regulando la actividad económica de nuestro país. Por lo pronto, el comercio entre México y Estados Unidos reportó en el primer trimestre de este año, y de acuerdo con cifras del Departamento de Comercio del vecino del norte, una caída del 1.9%, que es un retroceso, Luis, auditorio, que no tiene precedentes en la historia comercial de ambos países, por lo menos desde el año 2009, claro, y que refleja ya el problema de intercambio de piezas, partes, componentes y bienes de consumo final entre dos economías que son tan interdependientes como al mismo tiempo necesarias con lo que a la sincronización de cadenas productivas del sector industrial se refiere. Vaya dilema, Luis. Vaya dilema. Muchísimas gracias, Pedro. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Me encuentran en Twitter, en @Petello Villagrán. Feliz miércoles para todos. Gracias, Pedro. Feliz miércoles. Y pues sí, es un gran dilema.